Undécimo grado, Escuela de Pastoral. Lección 14, creado para ser feliz. ¿Alguna vez te has acostado pensando, Dios, si eres tan bueno y todopoderoso, ¿por qué permites este dolor, esta injusticia, este sufrimiento en mi vida? Es la pregunta más antigua, más brutal y más honesta que un corazón de fe puede hacer. Durante siglos, la Iglesia ha meditado en este abismo. Y hoy, no te traigo una respuesta fácil, sino la única respuesta que lo cambia todo, la cruz de Cristo. Prepárate, porque vamos a desvelar el secreto de la providencia divina que convierte tu mayor dolor en tu mayor gloria. Quédate, porque tu vida no será la misma después de esto. Oración. Oh, eterna y sempiterna providencia, fuente inagotable de sabiduría que gobierna los abismos del ser y los confines del tiempo. Inclina el oído de tu majestad y dispensa la luz que disipa toda sombra en el entendimiento del siervo. Por el don inestimable de tu palabra revelada, se ha manifestado que la presencia del mal no es designio de tu benevolencia paterna, sino consecuencia de la libertad otorgada. Concede, pues, la gracia para discernir la distinción sagrada entre el mal de la culpa, que tu voluntad aborrece, y el mal del padecimiento, que tu amor permite. Señor, soberano de la historia, cuya autoridad fluye desde el trono de la Trinidad, invoca sobre esta alma el Espíritu de la verdad, para que la mente, iluminada, no se estremezca ante el crisol de la tribulación. Afianza la certeza de que el sufrimiento, transfigurado en la cruz de Cristo, es la suprema pedagogía que nos amolda a la santidad, volviendo la feliz culpa en causa de una redención más excelsa. Oh, bondad omnipotente, que en el Verbo encarnado has tomado sobre ti el peso de todo dolor, eleva el corazón del orante en acción de gracias. Que la meditación de la predestinación en Cristo sea un cántico de júbilo que anuncie la herencia incorruptible. Que esta lección, grabada no solo en la memoria sino en la médula del espíritu, se convierta en una regla de vida, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Sabiendo que en esa búsqueda la providencia lo dispone todo para el mayor bien de aquellos que aman al Señor. Guía eterna, haz que la fe probada sea más preciosa que el oro acrisolado por el fuego. Por el poder de tu sabiduría, contra la cual la maldad nunca triunfa, condúcenos de esta existencia caduca a la plenitud de la gloria sin fin. Amén. La presencia del mal no obedece al plan de Dios sobre el hombre. 38. La divina providencia y la presencia del mal y del sufrimiento en el mundo. Tomamos el texto de la primera carta de San Pedro, al que nos hemos referido al terminar la catequesis anterior, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos reengendró a una viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que os está reservada en los cielos. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4. Poco más adelante, el mismo apóstol tiene una afirmación iluminadora y consoladora a la vez, por lo cual exultáis, aunque ahora tengáis que entristeceros un poco en las diversas tentaciones, para que vuestra fe probada, más preciosa que el oro que se corrompe, aunque acrisolado por el fuego. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7. De la lectura de este texto se concluye ya que la verdad revelada sobre la predestinación del mundo creado, y sobre todo del hombre en Cristo, predestinado en Cristo, constituye el fundamento principal e indispensable de las reflexiones que tratamos de proponer sobre el tema de la relación entre la providencia divina y la realidad del mal y del sufrimiento presentes bajo tantas formas en la vida humana. Constituye esto, para muchos, la dificultad principal para aceptar la verdad de la providencia divina. En algunos casos, esta dificultad asume una forma radical, cuando incluso se acusa a Dios del mal y del sufrimiento presentes en el mundo,
llegando hasta rechazar la verdad misma de Dios y de su existencia, esto es, hasta el ateísmo. De un modo menos radical y, sin embargo, inquietante, esta dificultad se expresa en tantos interrogantes críticos que el hombre plantea a Dios. La duda, la pregunta e incluso la protesta nacen de la dificultad de conciliar entre sí la verdad de la providencia divina, de la paterna solicitud de Dios hacia el mundo creado, y la realidad del mal y del sufrimiento experimentada en formas diversas por los hombres. Podemos decir que la visión de la realidad del mal y del sufrimiento está presente con toda su plenitud en las páginas de la Sagrada Escritura. Podemos afirmar que la Biblia es, ante todo, un gran libro sobre el sufrimiento. Este entra de lleno en el ámbito de las cosas que Dios quiere decir a la humanidad. Muchas veces, por ministerio de los profetas, últimamente, nos habló por su Hijo. Hebreos capítulo 1 versículo 1, entra en el contexto de la autorrevelación de Dios y en el contexto del Evangelio, o sea, de la buena nueva de la salvación. Por esto, el único método adecuado para encontrar una respuesta al interrogante sobre el mal y el sufrimiento en el mundo es buscar en el contexto de la revelación que nos ofrece la palabra de Dios. Debemos, antes que nada, llegar a un acuerdo sobre el mal y el sufrimiento. Este es, en sí mismo, multiforme. Generalmente se distinguen el mal en sentido físico del mal en sentido moral. El mal moral se distingue del físico sobre todo por comportar culpabilidad, por depender de la libre voluntad del hombre y es siempre un mal de naturaleza espiritual. Se distingue del mal físico, porque este último no incluye necesariamente y de modo directo la voluntad del hombre, si bien esto no significa que no pueda estar causado por el hombre y ser efecto de su culpa. El mal físico causado por el hombre, a veces solo por ignorancia o falta de cautela, a veces por descuido de las precauciones oportunas o incluso por acciones inoportunas y dañinas, presenta muchas formas. Pero hay que añadir que existen en el mundo muchos casos de mal físico que suceden independientemente del hombre. Baste recordar, por ejemplo, los desastres o calamidades naturales, al igual que todas las formas de disminución física o de enfermedades somáticas o psíquicas, de las que el hombre no es culpable. El sufrimiento nace en el hombre de la experiencia de estas múltiples formas del mal. En cierto modo, el sufrimiento puede darse también en los animales, en cuanto que son seres dotados de sentidos y de relativa sensibilidad, pero en el hombre, el sufrimiento alcanza la dimensión propia de las facultades espirituales que posee. Puede decirse que en el hombre se interioriza el sufrimiento, se hace consciente y se experimenta en toda la dimensión de su ser y de sus capacidades de acción y de reacción, de receptividad y rechazo. Es una experiencia terrible, ante la cual, especialmente cuando es sin culpa, el hombre plantea aquellos difíciles, atormentados y dramáticos interrogantes que constituyen a veces una denuncia, otras un desafío o un grito de rechazo de Dios y de su providencia. Son preguntas y problemas que se pueden resumir así. ¿Cómo conciliar el mal y el sufrimiento con la solicitud paterna, llena de amor, que Jesucristo atribuye a Dios en el Evangelio? ¿Cómo conciliarlos con la trascendente sabiduría del Creador? Y, de una manera aún más dialéctica, podemos, de cara a toda la experiencia del mal que hay en el mundo, especialmente de cara al sufrimiento de los inocentes, ¿decir que Dios no quiere el mal? Y si lo quiere, ¿cómo podemos creer que Dios es amor, y tanto más que este amor no puede no ser omnipotente? Ante estas preguntas, nosotros también, como Job, sentimos que difícil es dar una respuesta. La buscamos no en nosotros, sino, con humildad y confianza, en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos ya la afirmación vibrante y significativa, pero la maldad no triunfa de la sabiduría.
Se extiende poderosa de un extremo a otro y lo gobierna todo con suavidad. Sabiduría capítulo 7 versículo 30 y capítulo 8 versículo 1. Frente a las multiformes experiencias del mal y del sufrimiento en el mundo, ya el Antiguo Testamento testimoniaba el primado de la sabiduría y de la bondad de Dios, de su providencia divina. Esta actitud se perfila y desarrolla en el libro de Job, que se dedica enteramente al tema del mal y del dolor, vistos como una prueba a veces tremenda para el justo, pero superada con la certeza, laboriosamente alcanzada, de que Dios es bueno. En este texto captamos la conciencia del límite y de la caducidad de las cosas creadas, por la cual algunas formas de mal físico, debidas a falta o limitación del bien, pertenecen a la propia estructura de los seres creados, que, por su misma naturaleza, son contingentes y pasajeros y, por tanto, corruptibles. Sabemos además que los seres materiales están en estrecha relación de interdependencia, según lo expresa el antiguo axioma, la muerte de uno es la vida del otro, corruptio unius est generatio alterius. Así pues, en cierta medida, también la muerte sirve a la vida. Esta ley concierne también al hombre como ser animal al mismo tiempo que espiritual, mortal e inmortal. A este propósito, las palabras de San Pablo descubren, sin embargo, horizontes muy amplios, mientras nuestro hombre exterior se corrompe, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16. Y también, pues por la momentánea y ligera tribulación nos prepara un peso eterno de gloria incalculable, Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17. La afirmación de la Sagrada Escritura, la maldad no triunfa de la sabiduría, Sabiduría capítulo 7 versículo 30, refuerza nuestra convicción de que, en el plan providencial del Creador respecto al mundo, el mal, en definitiva, está subordinado al bien. Además, en el contexto de la verdad integral sobre la providencia divina, nos ayuda a comprender mejor las dos afirmaciones. Dios no quiere el mal como tal, y Dios permite el mal. A propósito de la primera es oportuno recordar las palabras del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte ni se goza en la pérdida de los vivientes. Pues Él creó todas las cosas para la existencia, Sabiduría capítulo 1 versículos 13 y 14. En cuanto a la permisión del mal en el orden físico, por ejemplo, de cara al hecho de que los seres materiales, entre ellos también el cuerpo humano, sean corruptibles y sufran la muerte, es necesario decir que ello pertenece a la estructura misma de estas criaturas. Por otra parte, sería difícilmente pensable, en el estado actual del mundo material, el ilimitado subsistir de todo ser corporal individual. Podemos, pues, comprender que, si Dios no ha creado la muerte, según afirma el libro de la sabiduría, sin embargo, la permite con miras al bien global del cosmos natural. Pero si se trata del mal moral, es decir, del pecado y de la culpa en sus diversas formas y consecuencias, incluso en el orden físico, este mal decidida y absolutamente Dios no lo quiere. El mal moral es radicalmente contrario a la voluntad de Dios. Si este mal está presente en la historia del hombre y del mundo, y a veces de forma totalmente opresiva, si en cierto sentido tiene su propia historia, esto solo está permitido por la divina providencia. Porque Dios quiere que en el mundo creado haya libertad. La existencia de la libertad creada, y, por consiguiente, del hombre, e incluso la existencia de los espíritus puros como los ángeles, de los que hablaremos en otra ocasión, es indispensable para aquella plenitud de la creación que responde al plan eterno de Dios, como hemos dicho ya en una de las anteriores catequesis. A causa de aquella plenitud del bien que Dios quiere realizar en la creación,
La existencia de los seres libres es para él un valor más importante y fundamental que el hecho de que aquellos seres abusen de la propia libertad contra el Creador y que, por eso, la libertad pueda llevar al mal moral. Indudablemente es grande la luz que recibimos de la razón y de la revelación en relación con el misterio de la divina providencia que, aun no queriendo el mal, lo tolera en vista de un bien mayor. La luz definitiva, sin embargo, solo nos puede venir de la cruz victoriosa de Cristo. A ella dedicaremos nuestra atención en la siguiente catequesis. 39. La divina providencia supera el mal en Jesús Redentor. En la catequesis anterior afrontamos el interrogante del hombre de todas las épocas sobre la providencia divina ante la realidad del mal y del sufrimiento. La palabra de Dios afirma de forma clara y perentoria que la maldad no triunfa contra la sabiduría de Dios, Sabiduría capítulo 7 versículo 30, y que Dios permite el mal en el mundo por fines más elevados. Pero que no quiere ese mal. Hoy deseamos ponernos en actitud de escuchar a Jesucristo, quien en el contexto del misterio pascual, ofrece la respuesta plena y completa a ese atormentador interrogante. Reflexionamos antes que nada sobre el hecho que San Pablo anuncia, Cristo crucificado como poder de Dios y sabiduría de Dios, 1 Corintios capítulo 1 versículo 24. En quien se ofrece la salvación a los creyentes. Ciertamente, el suyo es un poder admirable, pues se manifiesta en la debilidad y el anonadamiento de la pasión y de la muerte en cruz. Y es además una sabiduría excelsa, desconocida fuera de la revelación divina. En el plano eterno de Dios y en su acción providencial en la historia del hombre, todo mal, y de forma especial el mal moral, el pecado, es sometido al bien de la redención y de la salvación precisamente mediante la cruz y la resurrección de Cristo. Se puede afirmar que, en él, Dios saca bien del mal. Lo saca, en cierto sentido, del mismo mal que supone el pecado, que fue la causa del sufrimiento del Cordero Inmaculado y de su terrible muerte en la cruz como víctima inocente por los pecados del mundo. La liturgia de la Iglesia no duda siquiera en hablar, en este sentido, de la feliz culpa, compare con el exultet de la liturgia de la Vigilia Pascual. Así, pues, a la pregunta sobre cómo conciliar el mal y sufrimiento en el mundo con la verdad de la providencia divina, no se puede ofrecer una respuesta definitiva sin hacer referencia a Cristo. Efectivamente, por una parte, Cristo, el Verbo encarnado, confirma con su propia vida, en la pobreza, la humillación y la fatiga, y especialmente con su pasión y muerte, que Dios está al lado del hombre en su sufrimiento. Más aún, que él mismo toma sobre sí el sufrimiento multiforme de la existencia terrena del hombre. Jesús revela al mismo tiempo que este sufrimiento posee un valor y un poder redentor y salvífico, que en él se prepara esa herencia que no se corrompe, de la que habla San Pedro en su primera carta. La herencia que está reservada para nosotros en los cielos, compare con 1 de Pedro capítulo 1 versículo 4. La verdad de la providencia adquiere así, mediante el poder y la sabiduría de la cruz de Cristo, su sentido escatológico definitivo. La respuesta definitiva a la pregunta sobre la presencia del mal y del sufrimiento en la existencia terrena del hombre la ofrece la revelación divina en la perspectiva de la predestinación en Cristo, es decir, en la perspectiva de la vocación del hombre a la vida eterna, a la participación en la vida del mismo Dios. Esta es precisamente la respuesta que ha ofrecido Cristo, confirmándola con su cruz y con su resurrección. De este modo, todo, incluso el mal y el sufrimiento presentes en el mundo creado, y especialmente en la historia del hombre, se someten a esa sabiduría inescrutable, sobre la cual exclama San Pablo, como transfigurado. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán inescrutables son sus juicios e insondables sus caminos.
Romanos capítulo 11 versículo 33. En todo el contexto salvífico, ella es de hecho la sabiduría contra la cual no puede triunfar la maldad. Compare con Sabiduría capítulo 7 versículo 30. Es una sabiduría llena de amor, pues tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, Juan capítulo 3 versículo 16. Precisamente de esta sabiduría, rica en amor compasivo hacia el hombre que sufre, tratan los escritos apostólicos para ayudar a los fieles atribulados a reconocer el paso de la gracia de Dios. Así, San Pedro escribe a los cristianos de la primera generación: exultad por ello, aunque ahora tengáis que entristeceros un poco en las diversas tentaciones. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. Y añade, para que vuestra fe, probada, más preciosa que el oro, que se corrompe, aunque acrisolado por el fuego, aparezca digna de alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Estas últimas palabras se refieren al Antiguo Testamento y en especial al libro del Eclesiástico, en el que leemos: pues el oro se prueba en el fuego, y los hombres gratos a Dios en el crisol de la humillación. Sirácides capítulo 2 versículo 5. Pedro, tomando el mismo tema de prueba, continúa en su carta: antes habéis de alegraros en la medida en que participáis en los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria exultéis de gozo. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 13. De forma análoga se expresa el apóstol Santiago cuando exhorta a los cristianos a afrontar las pruebas con alegría y paciencia. Tened, hermanos míos, por sumo gozo, veros rodeados de diversas tentaciones, considerando que la prueba de vuestra fe engendra la paciencia. Mas tenga obra perfecta la paciencia, para que seáis perfectos y cumplidos. Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4. Por último, San Pablo, en la carta a los romanos, compara los sufrimientos humanos y cósmicos con una especie de dolores de parto de toda la creación, subrayando los gemidos de quienes poseen las primicias del Espíritu y esperan la plenitud de la adopción, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Compare con Romanos capítulo 8 versículos 22 y 23. Pero añade: ahora bien, sabemos que Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le aman. Romanos capítulo 8 versículo 28. Y más adelante, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Romanos capítulo 8 versículo 35. Concluyendo al fin: porque estoy persuadido de que ni muerte ni vida, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos capítulo 8 versículos 38 y 39. Junto a la paternidad de Dios, que se manifiesta mediante la providencia divina, aparece también la pedagogía de Dios: sufrís en orden a vuestra corrección, paideia, la formación dada a los niños, es decir, educación. ¿Cómo con hijos se porta Dios con vosotros? Pues, ¿qué hijo haya quien su padre no corrija, eduque? Dios, mirando a nuestro provecho, nos corrige para hacernos participantes de su santidad. Hebreos capítulo 12 versículos 7 y 10. Así, pues, visto con los ojos de la fe, el sufrimiento, si bien puede presentarse como el aspecto más oscuro del destino del hombre en la tierra, permite transparentar el misterio de la divina providencia, contenido en la revelación de Cristo, y de un modo especial en su cruz y en su resurrección. Indudablemente, puede seguir ocurriendo que, planteándose los antiguos interrogantes sobre el mal y sobre el sufrimiento en un mundo creado por Dios, el hombre no encuentre una respuesta inmediata. Sobre todo si no posee una fe viva en el misterio pascual de Jesucristo.
Pero gradualmente y con la ayuda de la fe alimentada por la oración se descubre el verdadero sentido del sufrimiento que cada cual experimenta en su propia vida. Se trata de un descubrimiento que depende de la palabra de la divina revelación y de la palabra de la cruz. Compare con 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, de Cristo, que es poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios capítulo 1 versículo 24. Como dice el Concilio Vaticano II, por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera del Evangelio nos envuelve en absoluta oscuridad. Gaudium et Spes, 22. Si descubrimos mediante la fe este poder y esta sabiduría, nos encontramos en las sendas salvadoras de la divina providencia. Se confirma entonces el sentido de las palabras del salmista: el Señor es mi pastor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Salmos capítulo 23 versículos 1 y 4. La providencia divina se revela así como el caminar de Dios junto al hombre. Concluyendo, la verdad sobre la providencia, que está íntimamente unida al misterio de la creación, debe comprenderse en el contexto de toda la revelación, de todo el credo. Se ve así que, de una forma orgánica, en la verdad de la providencia entran la revelación de la predestinación, praedestinatio, del hombre y del mundo en Cristo. La revelación de la entera economía de la salvación y su realización en la historia. La verdad de la divina providencia se halla también estrechamente unida a la verdad del reino de Dios. Y por esta razón tienen una importancia fundamental las palabras pronunciadas por Cristo en su enseñanza sobre la providencia: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. Mateo capítulo 6 versículo 33. Compare con Lucas capítulo 12 versículo 13. La verdad referente a la divina providencia, es decir, al gobierno trascendente de Dios sobre el mundo creado, se hace comprensible a la luz de la verdad sobre el reino de Dios. Sobre ese reino que Dios proyectó desde siempre realizar en el mundo creado gracias a la predestinación en Cristo, que fue engendrado antes de toda criatura. Colosenses capítulo 1 versículo 15. Consideraciones conexas. Tras instruirnos ampliamente nuestro Maestro, el Santo Padre Juan Pablo II, acerca de la esencia de Dios en todos sus aspectos, es decir, de su misterio ad intra de la Santísima Trinidad, pasa a hablarnos de su misterio ad extra, hablándonos de su trascendencia en el plan de la creación, tanto de los seres incorpóreos y, por tanto, invisibles, es decir, los ángeles, como también de los seres corpóreos, perceptibles por nuestros sentidos, el universo o cosmos, los seres inanimados, los animados, y llega al hombre para hablar de su dignidad y a la vez de la gran tragedia de su caída y recuperación. En el recorrido, el Papa va siguiendo la línea del credo en sus diferentes formas de expresión contenidas en los símbolos de todos los tiempos, haciéndonos un relato que abarca cuanto necesitamos saber sobre la creación y la salvación. Claro que lo que más nos llega es lo referente a nosotros mismos, es decir, al hombre. Queremos llamar la atención sobre un hecho, si nos retraemos al recuerdo de lo que vimos en el primer grado de la escuela de pastoral. ¿Podemos acaso sorprendernos con la serie de coincidencias que encontraremos entre lo que vimos en aquel entonces y lo que aquí recibimos de Juan Pablo II? No podría ser, desde luego, de otra manera, por más que el pontífice se detiene a considerar cada punto, sobreabundando en todo, y con magistral exposición nos hace penetrar hasta lo recóndito del tema que toca. Tratando siempre de ser a la vez claro, sencillo y suficiente para todos, habida cuenta de que se dirige a los miembros de la Iglesia esparcidos por todo el orbe. La gran sabiduría que admiramos en él va acompañada de la facilidad con que logra hacer accesible para todos su exposición,
tomando en consideración que en ocasiones algún término resulta difícil por no estar acostumbrado en la conversación ordinaria. No es entonces que él no se haya dado a entender, sino que esa palabra, y sólo esa, expresa precisamente lo que quiere decir, sin que haya otra que exactamente lo declare con la misma exactitud. Es entonces cuando nos toca poner de nuestra parte para conseguir que alguien nos lo aclare, algún diccionario o tratado a propósito que lo ilustre, una consulta a quien más sabe. No para la cosa en que sepamos más, sino en que podamos más. Es decir, todo esto que vamos aprendiendo nos prepara a ser más útiles para los demás. En particular, tenemos que reflexionar que lo que ahora estamos viendo más ampliamente sobre el primer grado de la escuela de pastoral nos hace más aptos para enseñar ese mismo grado a los hermanos que están en el anonimato de las multitudes, esperando que alguien los saque de las tinieblas a la luz de la verdad. Cursar, pues, el octavo grado, como cursar todos los demás grados, debe tener para nosotros un sentido prometedor. La promesa de que podremos dar mucho fruto porque serán muchos los que llevaremos al conocimiento de la verdad de su destino final, enseñándoles para que llegaron a la vida, donde se encuentra la plenitud del ser y existir. Y de qué manera podrán conseguir ser real y eternamente felices. Sí, los grados sexto, Cristología, séptimo, Neumatología, y octavo, Genetología, implican compromiso y a la vez el gozo de saberse bien preparados para llevar a nuestros hermanos al conocimiento de la verdad. De la más pura verdad en Dios. 11º grado, Escuela de Pastoral, Lección 14, fin.